El duque de Windham. Saga Los dos duques de Windham 1 por Julia Quinn. Capítulo 7. Y eso, decidió Jack, le daba permiso a él para marcharse también de la sala. Y no era que le tuviera un gran cariño al duque. En realidad, ya había tenido suficiente de su señoría por ese día y se sintió muy feliz cuando le vio salir de la sala. Pero la idea de quedarse ahí con la viuda... Ni siquiera la deliciosa compañía de la señorita Everslade era suficiente para soportar más de aquello. Creo que yo también me retiraré. Windham no se ha retirado a su habitación, dijo la viuda malhumorada. ¿Va a salir? Pues entonces yo me retiraré, dijo él, y sonrió con amabilidad. Todavía no está oscuro del todo. Estoy cansado. Eso era cierto. Lo estaba. Mi John solía quedarse hasta la madrugada, dijo ella en tono dulce. Jack lanzó un suspiro. No deseaba sentir compasión por esa mujer. Era dura, despiadada y antipática, pero al parecer había amado a su hijo, a su padre, y lo había perdido. Una madre no debería sobrevivir a sus hijos. Eso lo sabía tan bien como sabía respirar. Era algo antinatural. Así pues, en lugar de decir que a su John no lo habían secuestrado, tratado de estrangular, chantajeado, ni despojado de su medio de vida, por miserable que fuera, todo en un día, caminó hacia ella y dejó en la mesita el anillo, el de ella, que prácticamente le había arrancado del dedo. El suyo lo tenía en el bolsillo. No estaba dispuesto a dejar que ella se enterara de su existencia. Su anillo, señora. Ella asintió y lo cogió. ¿Qué representa la D? Toda su vida había sentido curiosidad por saber qué significaba esa letra. Bien podría sacar algo de esa situación. Debenham, mi apellido de soltera. Ah, tenía lógica. Ella le regaló una reliquia familiar a su hijo favorito. Mi padre era el duque de Runthorpe. No me sorprende, murmuró él. Ella podía decidir si eso era un cumplido o no. Se inclinó en una reverencia. Buenas noches, Excelencia. Ella frunció los labios decepcionada, pero al parecer comprendió que si se había librado una batalla ese día, ella era la que había vencido, y fue amable al decir: ordenaré que te suban la cena. Él asintió, dio las gracias, se giró y se dirigió a la puerta. La señorita Everslade te la llevará a tu habitación. Eso le llamó la atención, y cuando miró a la señorita Everslade, vio que a ella también. Había supuesto que la llevaría un lacayo, o quizás el mayordomo. Eso era una deliciosa sorpresa. ¿Tiene algún problema, señorita Everslade? Preguntó la viuda, y su voz sonó maliciosa, tal vez algo insultante. No, claro que no, contestó ella. Tenía los ojos turbios, pero no del todo indescifrables. Estaba sorprendida. Él lo notó porque sus pestañas se elevaron más hacia las cejas. No estaba acostumbrada a que le ordenaran atender a nadie aparte de la viuda. A su empleadora no le gustaba compartirla con nadie. Comprendió. Cuando le miró los labios nuevamente, concluyó que estaba de acuerdo. Si ella fuera suya, si él tuviera algún derecho sobre ella, no le gustaría compartirla tampoco. Deseó besarla otra vez. Deseó acariciarla, aunque fuera un ligero roce en su piel, tan fugaz que se podría considerar accidental. Pero más que todo eso, deseaba llamarla por su nombre. Grace. Le gustaba, lo encontraba tranquilizador. Ocúpese de que esté cómodo, señorita Everslade. Jack se giró hacia la viuda con los ojos muy abiertos por la sorpresa. Estaba sentada inmóvil como una estatua, con las manos entrelazadas en la falda con remilgo, las comisuras de la boca ligeramente hacia arriba, y en sus ojos había una expresión astuta y divertida. Le estaba entregando a Grace, tan claro como el agua.
Le estaba diciendo que utilizara a su dama de compañía si ese era su deseo. Por Dios, ¿en qué clase de familia había caído? Como quiera, señora, contestó la señorita Everslade. En ese momento, Jack se sintió sucio, casi repugnante, porque estaba seguro de que ella no tenía ni idea de que la intención de su empleadora era convertirla en su ramera. Era el tipo más horrible de soborno. Quédate a pasar la noche y tendrás a la muchacha. Se sintió asqueado porque realmente deseaba a la muchacha, pero no deseaba que la viuda se le entregara. Es usted muy amable, señorita Everslade, dijo, pensando que tenía que ser aún más cortés para compensar el insulto de la viuda. Llegaron a la puerta y entonces él se giró, no fuera que se le olvidara. Durante la salida, el duque y él habían hablado muy brevemente, pero estuvieron de acuerdo en una cosa. Ah, por cierto, si alguien preguntara, soy un amigo de Windham de hace años. ¿De la universidad? Preguntó la señorita Everslade. Jack se tragó una risa triste. No, no fui a la universidad. ¿No? Exclamó la viuda. Se me hizo creer que habías recibido una educación de caballero. ¿Por quién? Preguntó Jack con amabilidad. Lo dice tu forma de hablar. Destruido por mi pronunciación. Miró a la señorita Everslade y se encogió de hombros. R's inglesas y H's correctas. ¿Qué podía ser un hombre? Pero la viuda no estaba dispuesta a abandonar el tema. Tienes educación, ¿verdad? Estuvo tentado a decir que había estudiado en la escuela del pueblo con los muchachos de la localidad, aunque solo fuera para ver su reacción, pero les debía algo mejor a sus tíos, así que la miró y le dijo: Portora Royal, y luego 2 meses en el Trinity College, en Dublín, no en Cambridge, y después 6 años de servicio en el ejército de su majestad, protegiéndolos a ustedes de la invasión. La dio la cabeza. Podría recibir las gracias ahora mismo si le parece bien. A la viuda se le entreabrieron los labios agraviada. No. Arqueó las cejas. Es extraño que a nadie le importe que aquí se siga hablando inglés y haciéndole reverencias al buen rey George. A mí sí, dijo la señorita Everslade, y cuando él la miró, pestañeó y añadió: Gracias. No hay de qué, dijo él, y cayó en cuenta de que esa era la primera vez que tenía motivos para decirlo. De vez en cuando se alababa a los soldados, y era cierto que los uniformes eran eficaces para atraer a las damas, pero a nadie se le ocurría jamás dar las gracias. A él no se las daban, y mucho menos a los hombres que habían sufrido lesiones permanentes o mutilaciones que los desfiguraban. Dígale a todo el mundo que fuimos compañeros en clases de esgrima, le dijo a la señorita Everslade, haciendo todo lo posible por desentenderse de la viuda. Es un engaño tan bueno como cualquier otro. Windham dice que es pasable con una espada, ¿es cierto? No lo sé. Claro, ¿cómo iba a saberlo? Pero, ¿qué más daba? Si Windham decía que era pasable, casi seguro que era un experto. Estarían igualados si alguna vez tenían que ofrecer una prueba de ello. La esgrima era la asignatura que se le daba mejor en el colegio. Puede que ese fuera el único motivo de que lo dejaran continuar hasta los 18 años. ¿Vamos? Preguntó, moviendo la cabeza hacia la puerta. ¡El dormitorio de seda azul!, gritó la viuda en tono amargo. No le gusta que la dejen fuera de la conversación, ¿verdad? Susurró él, de forma que solo pudiera oírlo la señorita Everslade. Sabía que ella no podía contestarle, estando tan cerca su empleadora, pero la vio desviar los ojos como para ocultar su diversión. Usted también puede retirarse por esta noche, señorita Everslade, ordenó la viuda. Grace se giró a mirarla sorprendida. ¿No desea que la atienda? Aún es temprano. Nancy puede atenderme, contestó la viuda con los labios algo fruncidos. Tiene una mano aceptable para soltar los botones, y más importante aún, no dice ni una sola palabra. Eso lo encuentro un buen rasgo en una criada.
Puesto que ella guardaba silencio con más frecuencia que menos, Grace decidió tomar eso como un cumplido y no como el insulto final que pretendía ser. Por supuesto, señora, dijo, inclinándose en una recatada reverencia. Hasta mañana entonces, cuando le lleve su chocolate y el diario. El señor Audley ya estaba en la puerta, con la mano estirada para indicarle que saliera antes que él, así que salió al pasillo. No tenía ni idea de qué se proponía la viuda al dejarla libre esa noche para descansar, pero no lo iba a discutir. Nancy es su doncella, explicó al señor Audley cuando él llegó a su lado. Lo supuse. Es muy extraño, dijo ella sacudiendo la cabeza. Ella vio que el señor Audley esperaba con paciencia que terminara la frase, pero lo pensó mejor. Iba a decir que la viuda odiaba a Nancy. De hecho, se quejaba amarga y largamente cada vez que ella tenía el día libre y Nancy la reemplazaba. ¿Decía, señorita Eversley? Ella casi le dijo que lo estaba pensando. Era curioso, porque apenas lo conocía y, además, era imposible que a él le interesaran los triviales detalles de la vida del personal de Belgrave, y aun en el caso de que se convirtiera en el duque, la sola idea le formaba una especie de nudo en el estómago. Bueno, no era que Thomas fuera capaz de identificar a ninguna de las criadas, y si le preguntaban cuál le caía peor a su abuela, seguro que su respuesta sería todas. Y era muy posible que eso fuera cierto, pensó, sonriendo con ironía. Está sonriendo, señorita Eversley, comentó el señor Audley con la expresión de ser él quien guardaba un secreto. Dígame por qué. Por nada. Nada que pueda interesarle a usted. Hizo un gesto hacia la escalera del final del pasillo. Por aquí se sube al dormitorio. Estaba sonriendo. Insistió él caminando a su lado. Por lo que fuera, eso la hizo sonreír de nuevo. No dije que no lo estuviera. Una dama que no disimula, dijo él aprobador. Con cada minuto que pasa usted me cae mejor. Ella frunció los labios y lo miró por encima del hombro. Eso no indica una opinión muy elevada de las mujeres. Discúlpeme, debería haber dicho una persona que no disimula. La obsequió con una sonrisa que la estremeció por completo. Nunca diría que los hombres y las mujeres son intercambiables, y eso hay que agradecerlo. Pero en asuntos de verdad, ninguno de los dos sexos obtiene una nota demasiado alta. Ella lo miró sorprendida. Creo que verdad no es una palabra. En realidad, estoy segura de que no lo es. ¿No? Desvió los ojos solo un segundo, o tal vez ni siquiera un segundo, pero el instante bastó para hacerla pensar si lo habría avergonzado. Pero eso no era posible. Tenía una labia absolutamente increíble y parecía sentirse muy a gusto en su piel. No era necesario conocerlo más para darse cuenta de eso. Y, de verdad, su sonrisa se hizo más alegre y sesgada al decir: pues debería hacerlo. ¿Inventa palabras con frecuencia? Él se encogió de hombros. Procuro refrenarme. Ella lo miró con incredulidad. ¿De verdad? Protestó él, poniéndose una mano sobre el corazón como si estuviera herido, aunque sus ojos continuaron risueños. ¿Por qué nadie me cree cuando digo que soy un caballero moral y honrado en esta tierra, con toda la intención de acatar todas las reglas? Tal vez porque la mayoría de las personas le conocen cuando les ordena bajar de un carruaje apuntándoles con una pistola. Cierto, eso influye en la relación, ¿verdad? Ella lo miró, vio el humor que relampagueaba en sus ojos color esmeralda y sintió hormiguear los labios. Sintió ganas de reírse. Deseó reír como lo hacía cuando sus padres estaban vivos, cuando tenía la libertad para contemplar las cosas ridículas de la vida y reírse de ellas. Casi se sentía como si estuviera despertando algo dentro de ella y lo encontró agradable. Deseó agradecérselo, pero parecería una idiota, así que hizo lo segundo mejor. Pidió disculpas. Lo lamento, dijo deteniéndose al pie de la escalera. Eso pareció sorprenderlo. ¿Lo lamenta? Sí, lo de hoy.
¿Haberme secuestrado? Preguntó él en tono divertido, tal vez con algo de superioridad. Yo no quería. Estaba en el carruaje. Creo que en cualquier tribunal la considerarían cómplice. Hasta ahí pudo aguantar ella. Ese sería, supongo, el mismo tribunal que lo enviaría a la horca esa misma mañana por apuntar con una pistola a una duquesa. Shh, ya le dije que ese no es un delito castigado con la horca. No, dijo ella imitando el mismo tono que él había empleado. Pues debería hacerlo. Ah, ¿eso piensa? Sí, si verdad llega a ser una palabra, entonces abordar a una duquesa con un arma debería bastar para ser condenado a la horca. Es rápida, dijo él admirado. Gracias, contestó ella y enseguida reconoció. No estoy en forma, me falta práctica. Murmuró él, mirando hacia el salón, donde sin duda la viuda seguiría sentada en su sofá como en un trono. La mantiene bastante silenciosa, ¿no? La locuacidad no se considera apropiada en una criada. ¿Eso se considera usted? La miró a los ojos, escrutándola con tanta intensidad que ella casi retrocedió unos pasos. ¿Una criada? Entonces ella se apartó, porque lo que fuera que descubriera en ella, no sabía si quería que lo viera. No deberíamos estar aquí parados, dijo, indicándole que la siguiera por la escalera. El dormitorio de seda azul es precioso, es muy cómodo y tiene una excelente luz por la mañana. Las obras de arte son soberbias, creo que le gustará. Estaba parloteando, pero él era amable, así que no le hizo esa observación, sino que dijo, seguro que será una mejora respecto a mi actual alojamiento. Ella lo miró por encima del hombro sorprendida. Ah, yo había supuesto. Se interrumpió avergonzada porque iba a decir que lo creía un nómada sin techo. Una vida en posadas y campos de hierba, dijo él y lanzó un afectado suspiro. Esa es la suerte de un bandolero. ¿Le gusta? Preguntó ella, sorprendiéndose por hacerle la pregunta y por la curiosidad que sentía de oír su respuesta. Él sonrió de oreja a oreja. ¿Asaltar carruajes? Ella asintió. Depende de quién vaya en el carruaje. Me gustó mucho no robarle a usted. ¿No robarme? Se giró a mirarlo y el hielo que se había formado entre ellos se rompió de repente. No le robé nada, ¿verdad? Repuso él con una expresión de total inocencia. Me robó un beso. Eso, dijo él acercándose con todo el descaro. Me lo dio libremente. Señor Audley, me gustaría mucho que me llamara Jack. Señor Audley, yo no. Miró alrededor y bajó la voz a un susurro. No hice lo que usted dice que hice. Él sonrió con indolencia. ¿Desde cuándo es tan peligrosa la palabra besar? Ella cerró la boca con firmeza porque no podía ganar en esta conversación. Muy bien, no la atormentaré. Y habría sido una afirmación generosa y amable si no hubiera añadido hoy. Pero de todos modos ella sonrió. Era difícil no hacerlo en su presencia. Ya habían llegado a lo alto de la escalera, así que Grace giró por el pasillo que llevaba a los aposentos de la familia, donde se alojaría él. Avanzaron en silencio, lo que le dio bastante tiempo para pensar en el caballero que iba a su lado. No tenía importancia lo que dijo sobre no haber terminado la universidad. Era muy inteligente, a pesar de su vocabulario único, y su encanto era innegable. No había ningún motivo para que no tuviera un empleo bien remunerado, pero no podía preguntarle por qué robaba a los pasajeros de los carruajes. Sería demasiada osadía, conociéndose desde hacía tan poco tiempo. Eso sí era irónico. ¿Quién habría pensado que la preocuparían los modales y la corrección con un ladrón? Por aquí, dijo al llegar a otro pasillo, indicándole que la siguiera hacia la izquierda. ¿Quién duerme ahí? Preguntó él, mirando hacia el otro lado del pasillo. Su Excelencia. Ah, Su Excelencia, dijo él sombríamente. Es un buen hombre, dijo ella pensando que debía defenderlo.
Era comprensible que Thomas no se hubiera portado como debía. Desde el día en que nació, lo educaron para ser el duque de Windham, y de pronto lo informan de que es posible que solo sea el señor Cavendish. Si el señor Audley había tenido un día difícil, bueno, sin duda el de Thomas había sido peor. Admira al duque, dijo el señor Audley. Ella no supo si era una pregunta, creía que no, pero lo fuera o no, lo dijo en tono sarcástico, como si la creyera algo ingenua por admirarlo. Es un buen hombre. Cuando lo conozca mejor estará de acuerdo conmigo. Él lanzó un ligero resoplido como si le hiciera gracia. Ahora habla como una criada, toda almidonada, mojigata y leal. Ella lo miró molesta, pero le quedó claro que a él no le importó, porque ya estaba sonriendo, y entonces dijo: ¿Ahora va a defender a la duquesa viuda? Me gustaría oírla, porque tengo una gran curiosidad por saber cómo podría alguien intentar semejante hazaña. Ella supuso que él no esperaba respuesta, pero desvió la cara para que no viera su sonrisa. Yo no lo conseguiría, y me han dicho que tengo un pico de oro. Se le acercó más, como para confiarle un gran secreto. Es el irlandés que hay en mí. Usted es un Cavendish. Solo la mitad, gracias a Dios. No son tan terribles. Él se rió. No son tan terribles. Esa es su calurosa defensa. Y que el cielo la amparara. No se le ocurrió nada que decir aparte de: la viuda daría su vida por la familia. Una lástima que no la haya dado ya. Ella lo miró sorprendida. Habla igual que el duque. Sí, me fijé que entre ellos hay una relación cálida y amorosa. Hemos llegado, dijo ella, abriendo la puerta del dormitorio. Entonces retrocedió. No sería decoroso que entrara con él en su dormitorio. Llevaba 5 años en Belgrave y ni una sola vez había entrado en los aposentos de Thomas. Podía no tener mucho en el mundo, pero tenía respeto por sí misma y por su reputación, y estaba decidida a conservarlos. El señor Audley miró el interior. ¡Qué azul! Ella no pudo evitar sonreír. ¿Y sedoso? Pues sí. Entró. ¿No va a entrar conmigo? Ah, no. Me lo temía. Una pena. Voy a tener que arreglármela solo para nadar en este esplendor azul. La viuda tiene razón, dijo ella sacudiendo la cabeza. Nunca habla usted en serio. Eso no es cierto. Muchas veces lo hago. De usted depende adivinar cuándo. Y encogiéndose de hombros, fue hasta el escritorio y pasó ociosamente los dedos por el papel secante. Me gusta que las personas tengan que adivinar. Ella guardó silencio, observando cómo inspeccionaba la habitación. Debería marcharse. Todo el día había ansiado meterse en la cama y dormir, pero se quedó, simplemente mirándolo, tratando de imaginar cómo sería ver todo eso por primera vez. Ella había entrado en el castillo Belgrave como criada, mientras que él probablemente era el amo y señor. Tenía que ser extraño, tenía que ser abrumador. No tenía el valor para decirle que ese no era el más elegante ni el más ostentoso de los dormitorios para huéspedes. Un arte excelente, comentó él, contemplando con la cabeza ladeada un cuadro colgado en la pared. Ella asintió, entreabrió los labios y volvió a cerrarlos. Me iba a decir que es un Rembrandt. Ella volvió a entreabrir los labios, pero esta vez por la sorpresa. Él ni siquiera había estado mirándola. Sí. ¿Y este? Preguntó él mirando el cuadro que estaba debajo. ¿Caravaggio? Ella pestañeó. No lo sé. Yo sí, dijo él en un tono que era entre impresionado y sombrío. Es un Caravaggio. ¿Es un entendido en pintura? Preguntó ella. Entonces cayó en la cuenta de que las puntas de sus zapatos estaban más allá del umbral de la puerta. Los talones todavía se hallaban fuera, en el suelo del pasillo, pero las puntas le hormiguearon los dedos de los pies. Deseaban una aventura. Ella deseaba una aventura. Él avanzó para mirar otro cuadro. La pared se encontraba repleta de ellos y declaró:
No diría que soy un entendido, pero sí, me gusta la pintura. Es fácil de leer. ¿Qué manera tan extraña de expresarlo? ¿De leer? Él asintió. Sí, mire esto. Apuntó a una mujer en un cuadro que parecía ser posrenacentista. Estaba sentada en un elegante sillón con cojines de terciopelo oscuro, orlados con trencilla de hilo de oro. ¿Un trono, tal vez? Observe cómo miran sus ojos. Está mirando a esta otra mujer, pero no la mira a la cara. Siente envidia. No, dijo Grace, avanzando para ponerse a su lado. Está enfadada. Sí, claro, pero está enfadada porque siente envidia. ¿De ella? Preguntó Grace, apuntando a la mujer del rincón. Esta tenía el pelo del color del trigo y vestía una túnica griega de delgadísima tela. Tuvo que haber sido escandalosa. Uno de sus pechos parecía a punto de asomar en cualquier momento. Yo creo que no. Mírela. Apuntó a la primera mujer, la del trono. Lo tiene todo. Todo lo material sí, pero esta mujer señaló a la de la túnica griega. Tiene a su marido. ¿Cómo puedes saber que está casada? Entrecerró los ojos y se acercó al cuadro buscando un anillo en un dedo, pero el pincel no era lo bastante fino como para pintar este detalle tan pequeño. Claro que está casada. Mírele la expresión. No veo nada que indique esposidad. Él arqueó una ceja. ¿Esposidad? Estoy segura de que es una palabra, más que verdad en todo caso. Frunció el ceño. ¿Y si está casada, dónde está el marido? Aquí, dijo él, tocando el marco dorado muy laboriosamente labrado, justo más allá de la mujer de la túnica griega. ¿Cómo puedes saber eso? Está fuera de la tela. Solo tiene que mirarle la cara a ella. Sus ojos. Está mirando al hombre que la ama. Grace encontró curioso eso. ¿No al hombre al que ella ama? Eso no sabría decirlo, contestó él ladeando un poco la cabeza. Se quedaron en silencio y pasado un momento, él dijo, hay una novela entera en este cuadro, solo hay que tomarse el tiempo para leerla. Tenía razón, comprendió Grace, y era inquietante porque él no tendría que ser tan perceptivo. Él no el bandolero elocuente y desenfadado que no se molestaba en encontrar una buena profesión. Está dentro de mi habitación, dijo él entonces. Ella retrocedió de repente. Él alargó el brazo como un rayo y le cogió el codo. No se vaya a caer ahora. Ella no pudo regañarlo porque se habría caído. Gracias, dijo en voz baja. Él no le soltó el codo. Había recuperado el equilibrio. Estaba erguida, pero él no la soltó, y ella no retiró el brazo.